Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio de adoración de esta tarde. Y antes de empezar, hermanos, le doy las gracias a Dios porque una vez más me da la oportunidad de estar aquí al frente, hermanos, para poderles transmitir una porción más de su santa y bendita palabra. El mensaje de esta tarde, hermanos, lo he titulado La parábola de las 4 clases de oyente. Y está basada, hermanos, en la parábola del sembrador. Va a ser breve, hermanos, el mensaje de esta tarde, más o menos de una hora. ¿Qué se crean, hermanos? Unos 25 minutos, hermanos. Por eso quiero que me pongan atención. Y les invito, hermanos, que vayamos a la Biblia en Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 15. Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 15. Dice la palabra de Dios, hermanos: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas, decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla, la palabra de Dios. Hermanos, todos sabemos que un agricultor o un campesino es alguien que trabaja la tierra, que selecciona la semilla, hermanos, que sea sana para poder obtener a cambio plantas sanas, o para que más bien produzcan frutos sanos. Y la otra parte, hermanos, la representa la calidad de la tierra, tierra especial, en la cual, hermanos, todo árbol va a dar buen fruto. En esta parábola, hermanos, describe 4 clases de terreno. En 4 clases de terreno, hermanos, que cae la semilla sembrada. Y como todos sabemos, hermanos, comúnmente se llama la parábola del sembrador. Pero en énfasis, hermanos, no está sobre el sembrador, sino sobre las varias clases de terreno que reciben la semilla de parte del sembrador, de parte del evangelizador o de parte del predicador. Ya sea que puede ser bueno, puede ser malo o aburrido, elocuente, pero de todas maneras los resultados dependerán de gran manera de los mismos oyentes. Esta parábola, hermanos, ya tiene alrededor de 2000 años y aún sigue vigente. A lo mejor varios de nosotros podremos decir: ya lo vi muchas veces, ya lo he escuchado varias veces, ya lo hemos visto. Pero yo le pregunto a usted, ¿en realidad sabemos dónde cayó la semilla? Y es lo que vamos a ver, hermanos, en esta tarde, a ver dónde ha caído la semilla, la palabra de Dios. Y la primera parte, hermanos, el sembrador que aventó, hermanos, cayó junto al camino. Son los cristianos, hermanos, o las personas que tienen un corazón duro. Estos oyentes son los que permiten que sus corazones sean apavimentados, endurecidos por todos los sucesos de esta vida, hermanos, de todas las actividades de esta vida. Su vida, hermanos, ha sido fuertemente afectada e influenciada por los asuntos de la vida.
por todo lo que pasa en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el empleo, nuestras familias, los planes, las fiestas, docenas, hermanos, de otras cosas. Y esa persona, hermanos, aparte de todo, hermanos, no le interesa en la más mínima cosa la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, cuando se predica el Evangelio, hermanos, ¿no les ha pasado, hermanos? Cuando se les predica el Evangelio, las personas están de acuerdo con nosotros, están de acuerdo. Y los invita a uno y les empieza a decir, mira, Cristo te ama, ven, Él te puede ayudar. Y ellos dicen, sí, está bien. ¿A qué horas empieza el servicio? Empieza a las 10. Yo estoy ahí a las 9:30. Estoy en la puerta. Y están interesados, hermanos, en la palabra en ese momento. Te hacen muchísimas preguntas, de todo. Pero se llega el domingo, hermanos, y no vienen. Y va uno a buscarlos, hermanos, a sus casas y se esconden. Echan mentiras. Yo creo hasta piensan, hermanos, que uno les va a hacer algo. Pero no es así, hermanos. Es por esta razón, hermanos, que cuando alguien oye la palabra, Satanás inmediatamente quita la semilla que fue sembrada en su corazón. La quita, hermanos. No le da tiempo para que la semilla germine. No le da tiempo. Luego, hermanos, Satanás sabe, hermanos, que esa semilla la puede quitar en segundos. Que la puede quitar. Porque va directa a un corazón endurecido, a un corazón, hermanos, templado de mucha maldad. Por ejemplo, de cosas materiales, pasajeras, mundanas. Y les invito, hermanos, que vayamos a la Biblia para ver lo que dice, hermanos, el contexto de esta semilla, de este pasaje, más bien. Ahí viene Lucas, hermanos, capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. De acuerdo a la parábola, hermanos, está compuesta por la gente que, aunque escuche la palabra de Dios, no la entiende. No la entiende, hermanos, por lo mismo que tiene un corazón templado, endurecido, hermanos, que no deja penetrar la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que el resultado de la semilla no depende de la semilla en sí, hermanos, que es la palabra, sino del terreno, el corazón de aquellas personas, hermanos, que escuchan la palabra de Dios. La semilla, hermanos, al caer en diferentes terrenos, estos en corazones diferentes, de diferente calidad, da resultados distintos. Cuando el corazón, hermanos, se ha engrosado, la semilla, la palabra de Dios, será, hermanos, como si cayera junto al camino. No va a brotar, ni mucho menos va a dar fruto, hermanos. No va a dar fruto. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Llega Satanás y quita la semilla. Se la llevan las aves, hermanos. No va a brotar, hermanos. Porque es un corazón templado de maldad, que no deja que penetre la palabra de Dios. No deja, hermanos. Es un corazón endurecido, hermanos. Es esta semilla, hermanos, que cayó junto al camino. Y hay otra parte, hermanos, que cayó en pedregales, sobre la piedra. Esta cae, hermanos, sobre una capa delgada de tierra, sobre la roca sólida, donde no hay humedad. Brota pronto, pero pronto muere. Es cuestión de recibir y luego caer. El punto clave, hermanos, es que pronto brota y pronto muere. Hermanos, es el oyente superficial, emocional, impresionable, impulsivo, obedece con gozo, pero con gozo pasajero. No obedece por convicción, sino oye un sermón bonito y obedece. Tal vez hacen una campaña y él se siente bien, obedece. Le gustaron cómo cantaron los himnos, le gustaron cómo la atendieron los hermanos amablemente, y quizás esta persona quiere un bautismo,
para emocionarse. Esta persona puede dar pasos agigantados, pero nunca va a echar raíces. Nunca va a echar raíces. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta persona? Se retira de la iglesia. Si esta semilla, hermanos, no retiene lo bueno, que es la humedad, creando, hermanos, un ambiente propicio para que la semilla germine, no podrá echar raíces. Porque se encuentra, hermanos, en un territorio pedregoso. Hay poca tierra. No logra profundizar porque se encuentra en muchas piedras. Por eso, hermanos, por esa razón, sus raíces no son profundas. No son profundas. Esto, hermanos, es lo que nos puede pasar a cada uno de los que estamos aquí, si no, hermanos, si no buscamos el suministro que es la palabra de Dios. Si no buscamos el suministro, hermanos, jamás podremos echar raíces y va a venir a corriente, hermanos, y nos va a llevar, hermanos. Nos va a llevar. Porque cuando surjan, hermanos, las persecuciones, dificultades, calamidades, pruebas, esos problemas, hermanos, nos van a arrastrar. Nos van a arrastrar. Porque no hemos estado firmes. ¿Y qué es lo que pasa? Nos apartamos del camino de Dios. Y ahí dice, hermanos, en el contexto, ahí en el capítulo 3, hermanos, de esta semilla, hermanos, en Lucas capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios, hermanos. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El cristiano, hermanos, que no tiene raíces profundas, es tentado a abandonar la semilla que es la palabra de Dios y luego mirar en las cosas del mundo, en las cosas pasajeras. Y hemos visto, hermanos, muchas veces a personas que traemos a la iglesia, hermanos. Hemos visto muchas veces que quieren aprender mucho, hermanos, que quieren que un día para otro, que todos se conviertan al cristianismo, que todos quieren que sean cristianos. Pero se olvidan, hermanos, que para mantenernos vivos espiritualmente necesitamos alimentarnos espiritualmente. Antes de que la persona quiera convertir a todo el mundo, debe de hacer una pausa en su vida, debe de hacer un análisis en su vida y saber, hermanos, que está agarrado en una superficie muy delgada. Y saber, hermanos, que cualquier prueba o tentación puede caer, hermanos. Es por eso, hermanos, que debemos echar raíces para estar firmes en el Señor. Les invito, hermanos, que vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17. 17 al 19, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Es por eso, hermanos, que el cristiano con buenos cimientos, ¿quién lo tumba, hermano? ¿Quién lo tumba? Nadie. Cuando vengan los obstáculos, la prueba, la tribulación, el cristiano, hermanos, va a permanecer de pie, porque ha echado buenas raíces, está bien cimentado, hermanos, y pase lo que pase, va a permanecer de pie. Pero si en cambio no echamos raíces, nos va a llevar la corriente, hermanos. Nos va a llevar, al igual que muchas personas que han venido aquí a la iglesia. Y hay otra parte, hermanos, de la semilla que cae junto a los espinos. Los espinos, hermanos, absorben toda la humedad y la fertilidad para sí y excluyen, hermanos, de la planta la luz y el aire.
Por eso, hermanos, el crecimiento es retardado e impedido. Y son, hermanos, estas personas que escuchan el mensaje de Dios, pero están distraídas en las cosas atractivas de este mundo. Aprecien más, hermanos, su propia imagen, su trabajo, donde viven, que la palabra, que la voluntad de Dios, hermanos. También, hermanos, son personas, hermanos, que están encantadas en una situación que consume cada aspecto de su vida. Cada aspecto. Y es por eso que no crece en el cristianismo. No crece. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir, para cortar el crecimiento, de la obra de Dios. La semilla, hermanos, cayó en buena tierra, cayó en buen terreno, pero los problemas de la vida, hermanos, los obstáculos, los deseos, los placeres, hizo que se ahogara esta semilla, esta planta, hermanos. Y ahí lo dice, hermanos, en el contexto, en Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Hermanos, las riquezas de este mundo, hermanos, hacen que las personas se sientan superiores a los demás y menosprecian las cosas espirituales y siguen en el afán, hermanos, de las riquezas. Siguen en ese afán, hermanos, en las riquezas de este mundo. También hay gente, hermanos, que dice ser santo, pero el dinero, hermanos, los tiene a su dominio. Y les importa más, hermanos, las riquezas de este mundo que rescatar personas que están en las manos del engañador. Prefieren eso, hermanos. Y cada uno de nosotros, hermanos, nos debemos de dar cuenta que las preocupaciones, la atracción, las riquezas y el deseo de otras cosas nos están absorbiendo demasiado tiempo, hermanos, demasiado esfuerzo, demasiada energía. Es hora, hermanos, de hacer un autoanálisis frente a Dios para poner las cosas en orden y reafirmar la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que la semilla que cae en los espinos es aquella, hermanos, que representa a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse que en su propia salvación. Es por eso, hermanos, que esa semilla o esa planta fue ahogada, hermanos, por todos los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo, los problemas, las tentaciones, las pruebas no fueron superadas. ¿Y qué fue lo que hizo? La zarza, los espinos, la ahogaron, hermanos. Pero hay otra, hermanos, hay otra semilla que es la cuarta, hermanos, la semilla que cayó en tierra fértil. La semilla que ha caído en tierra fértil, hermanos, son aquellos, hermanos, que oyen la palabra, la entienden, la obedecen y llevan mucho fruto. Y ahí lo dice, hermanos, en el contexto, ahí en el versículo 15, hermanos, de Lucas capítulo 8, dice la palabra de Dios, hermanos: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El corazón bueno, hermanos, que puede ser conmovido por las grandes verdades del Evangelio y que celosamente aguardan la palabra. Se refiere, hermanos, a los que oyen la palabra y la reciben como consecuencia a dar fruto. Algunos más que otros, pero todos dan fruto en su tiempo. Todos dan fruto. El que tiene el corazón recto, el que se rinde a la convicción del Espíritu, el que siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios, el que tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla.
los oyentes, hermanos, que son comparados a un buen terreno fértil, habiendo oído la palabra, hermanos, la guardan. Y Satanás, hermanos, aunque venga con su ejército, con millones de ángeles de maldad, hermanos, no podrá tumbarlo. No podrá. No podrá, hermanos, porque han caído en buena tierra, en un terreno fértil. Pero cuidado, hermanos, porque nadie que reciba, hermanos, la palabra de Dios quedará libre de dificultades o pruebas. Nadie. Pero cuando se presenta la aflicción, hermanos, el verdadero cristiano no se inquieta, hermanos. No se inquieta. No pierde la confianza. No pierde, hermanos, la confianza ni se desalienta. Porque hemos puesto, hermanos, una actitud dócil ante Dios. Nos dejamos enseñar y reconocemos que necesitamos a un maestro. Reconocemos que necesitamos a un Dios, a un Señor que dirija nuestras vidas a cada momento, en nuestra vida del cristianismo. Lo ponemos a Él por delante. ¿Y quién nos va a tumbar, hermanos? ¿Quién? Si hemos caído en un buen terreno fértil, hemos echado raíces, estamos bien cimentados, ¿quién va a venir a tumbarte? ¿Quién? Es por eso, hermanos, que el reto individual está, hermanos, en hacer nuestra propia vida una buena tierra fértil. Así como hemos visto, hermanos, en la Biblia, también, hermanos, personas que se convirtieron al cristianismo, hermanos. Por ejemplo, está el eunuco, hermanos, que fue una buena tierra fértil, al igual que el apóstol Pablo, Cornelio. Todos ellos, hermanos, fueron ejemplo para cada uno de nosotros. Y saber, hermanos, que sí se puede vivir conforme a la voluntad de Dios, que sí se puede vivir conforme a la obra de Dios. Pero esto, hermanos, está en usted. Está en usted, hermanos. Si usted quiere ser una buena tierra fértil, un buen terreno fértil, está en su corazón. Porque el labrador, hermanos, espera el preciso fruto de la tierra, aguardando, hermanos, con paciencia hasta que venga, hermanos, hasta que reciba la lluvia temprana o tardía. Así también, hermanos, es el cristiano que debe esperar en su vida, hermanos, los frutos, la palabra de Dios. Nuestra parte, hermanos, consiste en recibir la palabra de Dios y aferrarnos a ella. Aferrarnos a ella, hermanos. No separarnos de ella y rendirnos plenamente a su dominio. Y así, hermanos, se cumplirá en nosotros el propósito de Dios, lo que Él quiere para cada uno de nosotros: ser un buen terreno fértil y una buena planta que dé raíces profundas para que permanezca de pie. Yo quiero acabar, hermanos, con una pregunta. Yo le pregunto a usted: ¿dónde cayó la semilla que fue plantada en su corazón? ¿Dónde cayó? ¿Cayó junto al camino? ¿En un corazón duro que no se deja doblegar? ¿Un corazón pavimentado que no se deja penetrar por la palabra de Dios? ¿Y deja, hermanos, que Satanás llegue y le robe la semilla? ¿O es aquella que cayó en pedregales, aquella que cae en una capa muy delgada de tierra, sobre la roca sólida, donde no hay humedad? Brota pronto, pero pronto muere. No puede echar raíces, no puede. Es aquella persona superficial. Obedece con gozo, pero con gozo pasajero. O como aquella semilla que cayó entre espinos. Aquella, hermanos, que absorbe toda la humedad y fertilidad y no dejan que la planta, hermanos, no dejan que la semilla germine. Por eso, hermanos, el crecimiento del cristiano es retardado. Satanás le roba todo el tiempo que sea necesario, y prefieren andar en las cosas mundanas, en las cosas pasajeras,
que dedicarse en su propia salvación, en la salvación de su alma, porque esto va a ser personal, hermanos. Pero hay otra semilla, hermanos, que cayó en una buena tierra. Aquellos, hermanos, que oyen la palabra, la entienden, la obedecen y lleva fruto. Son aquellos cristianos que tienen un corazón bueno y recto y que retienen la palabra oída, hermanos. Al igual, hermanos, que la humedad del árbol. Y lleva mucho fruto, hermanos, con perseverancia. Es el corazón bueno, hermanos, que puede ser conmovido por las grandes verdades del Evangelio y que celosamente guarda la palabra. ¿Dónde cayó la semilla? ¿Dónde cayó la semilla que fue plantada? ¿Cayó en la tierra fértil? ¿Da fruto? Pero si no, hermanos, debemos de ponernos a trabajar. Ponernos a trabajar. Porque mientras que haya vida, hay esperanza. No dejemos, hermanos, que el tentador, el maligno, llegue y robe la semilla. No dejemos, hermanos, que la robe. Más bien, hermanos, que germine y que dé mucho fruto, hermanos, para el sembrador, para nuestro Dios, hermanos. En lo que cantamos un himno de invitación, hermanos, por nuestro hermano. La invitación, hermanos, sigue aquí, hermanos. Las puertas del cielo están abiertas para aquella persona que quiera hacer una buena tierra fértil para el Señor. Un buen terreno fértil, una buena planta que eche buenas raíces. Que Dios los bendiga, hermanos.